Los apóstoles predican la resurrección. La misma noche he visto que, según la orden de Jesús, unos iban a Betania y otros a Jerusalén. En Betania quedaron algunos de los discípulos más antiguos para instruir a los más nuevos y a los indecisos en la fe, lo cual hacían parte en casa de Lázaro y parte en la sinagoga. Nicodemo y José de Arimatea se hospedaban en casa de Lázaro. Las santas mujeres estaban en un departamento aparte de la misma casa de Lázaro, rodeado de un patio y de excavaciones. Tenía entrada por la calle y estaba habitado ordinariamente por Marta y por Magdalena. Los apóstoles, con algunos discípulos, entre ellos Lucas, se dirigieron hacia Sichar. Pedro les dijo con alegría: «Queremos ir al mar a pescar», entendiendo decir a salvar almas. Llegados allí, se dividieron en varios grupos y enseñaban en los albergues y al aire libre, hablando de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Era como una anticipación de lo que harían después de Pentecostés. En el albergue de Tenasilo se reunieron de nuevo todos. También Tomás llegó con 2 discípulos hasta allí. Mientras estaban reunidos por una comida, esta comida la había preparado el padre de Silvano, que tenía la custodia del albergue para los apóstoles. Los apóstoles contaron a Tomás la aparición de Jesús en medio de ellos, pero él hacía ademanes con la mano diciendo que no creería hasta que no tocase sus llagas. Lo mismo decía delante de los discípulos que le contaron lo que habían visto. Tomás se había separado de la comunidad y había flaqueado en la fe. Pedro enseñó en la escuela de Tenasilo hasta muy entrada de la noche. Habló bien claro de cómo los judíos habían tratado a Jesús. Contó muchas cosas de lo que él les había predicho de su pasión y de su doctrina. Habló de su amor indecible, de su oración en el huerto de los olivos y de la traición y la triste muerte de Judas. Sobre esto se mostraron muy afectados y tristes. Habían conocido a Judas y aún lo estimaban, pues durante la vida de Jesús había estado entre ellos y ayudado y hasta obrado milagros. Pedro no dejó de contar sus propios pecados, sus imprecaciones y sus negaciones. Derramó muchas lágrimas y todos lloraban con él. Así se fue animando cada vez más y contó cómo los judíos habían llegado al exceso de crueldad con el Señor. Declaró que había resucitado y se les había aparecido a él y a los demás, y pidió dieran los demás testimonio de haberlo visto y estado con él. He visto que 100 de ellos alzaron las manos y los dedos en testimonio. Tomás permaneció silencioso, sin alzar la mano. No podía acabar de creerlo. Pedro pidió a los oyentes lo dejasen todo, siguiesen a los discípulos y se juntasen a la comunidad para ir en pos de Jesús. A los indecisos los invitó a Jerusalén, donde dividirían lo necesario entre ellos. Les dijo que no temieran a los judíos, pues ellos nada harían en contra, porque estaban poseídos de temor. Todos estaban muy conmovidos y muchos se convirtieron. Querían que se quedasen por más tiempo los apóstoles entre ellos, pero Pedro les dijo que debían volver a Jerusalén. Los apóstoles hicieron allí muchas curaciones, inclusive de algunos lunáticos y endemoniados. Lo hacían como Jesús lo había dicho, soplando sobre ellos, imponiéndoles sus manos y aún extendiéndose sobre ellos.
La mayoría eran enfermos a los cuales Jesús había dejado para más tarde cuando estuvo aquí la última vez. He visto a esta población muy encarnada con los apóstoles. Los discípulos no curaban enfermos, pero ayudaban en llevar, traer, alzar y encaminar a los enfermos. Especialmente Lucas, que era médico, se constituyó en enfermero de estos. A la Madre de Dios la veo en Betania, silenciosa, seria y triste, pero no como el común de las mujeres, sino de un modo conmovedor e inexplicable. María Cleofás, que es extremadamente compasiva, se inclina muchas veces hacia María, procurando darle consuelo. Es la más semejante en esto de consolar a la Madre de Dios. El dolor de la Magdalena no conoce límites, muestra su dolor y su amor sin medida. No puede estar sosegada. La veo salir a veces a la calle con los cabellos sueltos, y donde encuentra gente en las casas y afuera, se lamenta de lo que han hecho con el Señor, y habla con vehemencia de su encuentro con Él y de su resurrección. Cuando no encuentra gente, va por el jardín y en el huerto, y se lamenta como si hablara con las plantas, las flores y las fuentes. Algunas veces veo que se reúnen hombres en torno de ella. Muchos la compadecen, otros la desprecian por su vida pasada. No tiene crédito en las grandes reuniones, pues recuerdan su mala vida. He visto que su modo de ser y de manifestar su dolor por la muerte de Jesús escandalizaba a varios judíos que pensaran apoderarse de ella. Especialmente 5 de ellos trataron de realizarlo, pero ella no se cuidaba de ningún peligro y transitaba en medio de la gente sin pensar en otra cosa sino en su Jesús. Marta, en cambio, sufrió y sufre aún por la dispersión de los apóstoles y por la pasión y muerte del Señor. Estaba como anonadada por el dolor, pero ayuda a todos y es compasiva con los necesitados. Alberga y da comer a todos los dispersos, los cuida y los asiste. Le ayuda mucho Juana, la viuda de Chuza, procurador de Herodes, Simón el Cirineo. Ahora está con los discípulos en Betania. Igualmente sus 2 hijos. Simón era un buen hombre de Cirene, que solía venir a Jerusalén en los días santos. Aquí solía trabajar con varias familias conocidas, arreglando sus jardines y recortando los cercos de sus propiedades. De este modo, comía ya en una y en otra casa, pues era muy buscado por ser hombre callado y justo. Sus hijos estaban ya desde algún tiempo en el extranjero y frecuentaba las reuniones de los discípulos del Señor sin que a su padre le hubiese enterado. En Jerusalén andaban por estos días los partidarios de los sacerdotes visitando las casas cuyos dueños estaban o habían estado en relaciones con Jesús o con sus apóstoles, y los declaraban privados de sus empleos públicos y rompían relaciones con ellos. Ya Nicodemo y José de Arimatea no tenían relación con esos judíos desde la sepultura de Jesucristo. José de Arimatea había sido hasta entonces como un jefe de asamblea. Por su modo de ser callado, servicial y emprendedor, se había granjeado la estima hasta de los malos, que lo respetaban por su prudencia. Me ha alegrado mucho ver que también el marido de Verónica ha cambiado de sentimientos y deja ahora en paz a su mujer, la cual le declaró que antes lo dejaría él, su marido, que separarse de Jesús crucificado. He visto que ahora ya no toma tanta parte en los asuntos públicos, aunque lo hace más bien para estar bien con su mujer
que por amor a Jesús. Los judíos mandaron cubrir de obstáculos y cerrar los caminos y senderos que conducen al Calvario y al sepulcro, porque veían que muchas piadosas personas peregrinaban a ese lugar y sucedían allí prodigios. También Pilato se ausentó de Jerusalén por inquietudes interiores que lo acusaban. A Herodes lo veo ahora en Maqueronte, en busca de paz, pero tampoco allí se encontraba tranquilo e internázabe hasta Madián. Aquí, los que un día no habían querido recibir al Señor, abrieron las puertas al malvado asesino de Juan Bautista. En estos días veo que a Jesús, apareciéndose en diversos lugares, como en Galilea, en un valle junto al Jordán, donde había una escuela, había allí muchas personas juntas que hablaban de lo que se decía de la resurrección y dudaban de ello. Entonces apareció en medio de ellas, habló algunas palabras y desapareció. De este modo apareció en varios lugares. Los apóstoles volvieron a acechar a Jerusalén y enviaron aviso a Betania anunciando su partida e invitándolos a ir a Jerusalén para la festividad del sábado. Otros debían celebrar el sábado en Betania. Tenían sobre esto establecido cierto orden. Los apóstoles van cruzando varias poblaciones, pero no se detienen en ninguna de ellas. Tadeo, Santiago el menor y Eliud precedieron, en trajes de viajantes, a los demás en dirección de la casa de Juan Marcos, donde estaba María, la madre de Jesús, y María Cleofás, las cuales se alegraron mucho y lo recibieron como si hiciera mucho tiempo que no se veían. He visto que Santiago traía consigo un vestido sacerdotal, un manto, que las santas mujeres habían confeccionado en Betania para Pedro. Santiago lo depuso luego en el cenáculo. Los apóstoles llegaron tan tarde al cenáculo que no pudieron tomar parte en la comida preparada y comenzaron enseguida a festejar el sábado. Se vistieron sus vestiduras de fiesta. Después del lavado de los pies, se encendió la lámpara ritual y noté entonces una variante en la ceremonia de los judíos. Se descorrió la cortina que ocultaba el Santísimo y se puso delante el asiento que Jesús había ocupado en la última cena. Lo cubrieron con un tapete y pusieron sobre él los rollos de la Escritura. Pedro se hincó delante, Juan y Santiago algo más atrás, los demás apóstoles detrás de ellos y después los discípulos. Cuando se hincaban solían inclinar la cabeza hasta el cuello, teniendo las manos sobre su rostro. Se quitó el cobertor del cáliz, pero el lienzo blanco quedó sobre él. Asistían al acto solo aquellos discípulos que estaban más enterados en los misterios del Santo Sacramento. Pedro, con Juan y Santiago a ambos lados, guió una meditación y oración conmemorando la institución del Santísimo Sacramento y la pasión del Señor, y cada uno ofreció un sacrificio de su devoción en su interior. Después comenzaron las acostumbradas ceremonias del sábado bajo la lámpara que hacían de pie. Luego tomaron algún alimento en el vestíbulo. En la sala de la institución del sacramento, en la última cena, no los he visto ya celebrar sus comidas, salvo un ágape de pan y vino. Jesús les había enseñado lo que añadieron a la celebración del sábado respecto del sacramento. La Santísima Virgen fue llevada por María Marcos a Jerusalén, y la Verónica, que ahora va públicamente con María, la acompañó con Juana Chuza desde Betania a Jerusalén. La Virgen Santísima prefiere estar en Jerusalén, pues allí va sola, al oscurecerse y por la noche, por el camino que anduvo Jesús en su pasión. Reza y medita en los lugares donde Jesús ha padecido o caído. No puede llegar a todos esos lugares porque los judíos han puesto obstáculos para impedirlo, levantando barreras
o cercando los senderos, María hace el Vía Crucis en casa o en lugar apartado, pues conserva en la memoria los pasos y lugares, y así hace recorriendo mentalmente las estaciones, el camino del Calvario. Es cosa cierta que la Virgen fue la primera que inició esta práctica con la meditación de la pasión y muerte de Cristo, práctica que se fue generalizando con el andar de los tiempos.